lipoproteínas. Como su nombre lo indica, las lipoproteínas son complejos macromoleculares formados por lípidos y proteínas. Circulan en el plasma donde cumplen la función de transporte de lípidos, tanto exógenos como endógenos. Recuerden que los lípidos son moléculas insolubles en agua y por lo tanto estas lipoproteínas cumplen la función de poder transportar estos lípidos en un medio acuoso que es el plasma. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, fíjense cuál es la estructura general de una lipoproteína. Las lipoproteínas están conformadas por un núcleo hidrofóbico, constituido principalmente por triglicéridos y ésteres de colesterol. Recuerden que estas moléculas son muy hidrofóbicas, muy poco polares. Rodeando este núcleo hidrofóbico se encuentra una monocapa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen la cabeza polar que apunta hacia la fase acuosa, hacia el plasma, y la cola hidrofóbica que apunta hacia el interior del núcleo hidrofóbico. El colesterol se ubica en la monocapa de fosfolípidos. Esta es la parte lipídica. Después la parte proteica, hay distintas apolipoproteínas que conforman a cada partícula. Y estas lipoproteínas se ubican con residuos de aminoácidos hidrofílicos hacia el exterior y residuos de aminoácidos hidrofóbicos hacia el interior. De esta manera, esta partícula es compatible con su transporte en el plasma, porque tiene toda una cara hidrofílica apuntando hacia el exterior, y el núcleo hidrofóbico de lípidos se encuentra en el interior y no en contacto con el medio acuoso. Las lipoproteínas se van a clasificar de acuerdo a su densidad. La densidad, recuerden que es la relación entre la masa y el volumen. Y esa relación, esa densidad, va a depender de la cantidad de lípidos y proteínas que tenga cada partícula. Cuanto más lípido tenga una proteína, menor va a ser su densidad, y cuanto mayor cantidad de proteínas con respecto a los lípidos, menor va a ser su densidad. Las lipoproteínas se sintetizan tanto en el intestino como en el hígado. Cada lipoproteína posee un tipo particular de apolipoproteína que la identifica y por lo tanto cumplen una función específica, que ya vamos a verlo con detalle, y esa función está determinada por su composición y por su lugar de síntesis. Las lipoproteínas intercambian entre sí, las distintas lipoproteínas intercambian componentes lipídicos y proteicos en la circulación. Algunas apolipoproteínas vamos a ver que no son intercambiables, es decir, que no se intercambian entre las distintas lipoproteínas. Las lipoproteínas se clasifican según su densidad. En esta tabla vamos a ver los distintos tipos de lipoproteínas que circulan en el plasma. Vamos a ver cuál es su tamaño, su densidad, el porcentaje de proteínas que conforman a esa lipoproteína, es decir, de la masa total que tiene cada partícula, qué porcentaje corresponde a proteína, qué porcentaje corresponde a lípidos, y dentro de esos lípidos vamos a ver qué cantidad hay de fosfolípidos, triglicéridos, colesterol libre y ésteres de colesterol. Esto es lo que significan estas siglas. Entonces, veamos la primera partícula, que es la de mayor densidad. Estas partículas se denominan HDL por las siglas en inglés, High Density Lipoprotein. Y fíjense que además de ser las más densas, son también las más pequeñas. Acá tenemos una micrografía electrónica de las HDL. Fíjense que en comparación con las otras lipoproteínas son las más pequeñas. Mirando la cantidad de proteína y lípidos, vemos que las HDL tienen una elevada relación proteína-lípido. ¿Sí? Tienen 50 y 50 en porcentaje, pero esta relación es mucho más alta que al considerar las otras lipoproteínas, que son mucho más ricas en lípidos. Esta relación es la que explica la alta densidad, ¿sí? Las proteínas son más densas que los lípidos y por ello, al tener un mayor contenido de proteínas en relación a los lípidos, tienen una mayor densidad. Las HDL tienen principalmente fosfolípidos, es el lípido mayoritario que las conforma,
Luego siguen los ésteres de colesterol y por último triglicéridos y colesterol libre. Bueno, las partículas que siguen en densidad son las LDL, que significan Low Density Lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad. Estas partículas son un poco más grandes, ¿sí? Fíjense que tienen un 22% de proteína y un 78% de lípidos. Y de esos lípidos, los ésteres de colesterol son muy mayoritarios con respecto a las demás fracciones. Le siguen en abundancia los fosfolípidos y luego cantidades equivalentes de triglicéridos y colesterol libre. Las VLDL son las Very Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas, fíjense que son más grandes, tienen entre 30 y 90 nanómetros, y en cuanto a la composición, fíjense que sigue disminuyendo la cantidad de proteína y aumentando la de lípidos, tienen un 92% de lípidos y un 8% de proteínas, pero fíjense que la mayoría de esos lípidos son triacilglicéridos. Le siguen los fosfolípidos y en menor proporción ésteres de colesterol y colesterol libre. Y los kilomicrones son las lipoproteínas menos densas y las más grandes, son estas, ¿sí? De la micrografía electrónica. Tienen un 98% de lípidos y solo un 2% de proteína. Y de esos lípidos la mayoría, la gran mayoría, 94%, son triacilglicéridos. Esto va a ser más fácil de comprender cuando estudiemos bien el metabolismo de cada una de estas lipoproteínas. En este gráfico de tortas tienen reflejado lo mismo que ven aquí en las tablas, ¿sí? Pero para que lo vean gráficamente, visualmente, fíjense, miremos los triglicéridos, ¿sí? Kilomicrón y VLDL son las lipoproteínas más ricas en triglicéridos, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si miramos colesterol o ésteres de colesterol, el éster de colesterol está en rojo. Las LDL son las partículas más ricas en ésteres de colesterol, le siguen las HDL y esta fracción de lípidos es minoritaria en el kilomicrón y en las VLDL. Bueno, para estudiar el metabolismo de las lipoproteínas vamos a hablar de una vía exógena y una vía endógena de transporte de lípidos. La vía exógena es una vía que ocurre para poder transportar los lípidos que provienen de la dieta, por eso se denomina exógena. Entonces, como ustedes ya vieron, los lípidos de la dieta son digeridos en el intestino, con la ayuda de las sales biliares que son secretadas por el hígado, y en el enterocito, ¿sí?, esos lípidos se ensamblan formando los kilomicrones. Los kilomicrones, que van a ser lipoproteínas, como ya vimos, muy ricas en triglicéridos. Esos triglicéridos se van a hidrolizar en tejidos periféricos, como el músculo, como el tejido adiposo, y el kilomicrón entonces va a ir modificando su estructura, se va a ir transformando en un remanente de kilomicrón, y este remanente puede volver al hígado. Esta vía la vamos a ver con mucho más detalle más adelante. En cambio, en la vía endógena, ¿sí?, la vía endógena se trata del transporte de lípidos sintetizados endógenamente, es decir, sintetizados por el hígado. El hígado, la partícula que sintetiza es la VLDL. La VLDL también es una lipoproteína muy rica en triglicéridos. A la VLDL le ocurre algo muy similar a lo que le ocurre a los kilomicrones en los tejidos periféricos. Va perdiendo triglicéridos y a medida que va perdiendo triglicéridos, va aumentando su densidad, se transforma en una lipoproteína de densidad intermedia, en una IDL, que puede volver al hígado o puede transformarse en LDL, que es la Low Density Lipoprotein. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las apolipoproteínas? Algunas cumplen una función netamente estructural, permitiendo el ensamblaje de la lipoproteína, mientras que otras cumplen otras funciones adicionales. La ApoA1 es una lipoproteína que está
formando parte de las HDL, ¿sí? Cumple un rol estructural en la formación de estas partículas, pero a su vez activa a una enzima que es la LCAT, que si recuerdan la vimos en el metabolismo del colesterol, es la enzima que cataliza la formación de ésteres de colesterol, y a su vez interactúa con un transportador ABC, que es un transportador que está en las células que permite el eflujo de colesterol desde la célula hacia la partícula de HDL. La ApoA2 también cumple funciones estructurales en algunas fracciones de las HDL. La ApoB48 es la proteína no intercambiable que está presente en los kilomicrones y que es necesaria para su ensamblaje y secreción. La ApoB100 está presente en las VLDL, IDL y LDL. Es necesaria para el ensamblaje y secreción de VLDL por parte del hígado y además la ApoB100 es reconocida, es un ligando del receptor de LDL. La ApoC2 es una lipoproteína que activa a una enzima que es la lipoproteína lipasa del endotelio capilar. Esta lipoproteína lipasa es una enzima que degrada triacilglicéridos que está presente en los capilares de tejidos como el músculo o el tejido adiposo. Entonces, la ApoC2 es una apolipoproteína que tiene el rol de activar a esta enzima. La ApoE es una lipoproteína que es ligando de receptores hepáticos de remanentes de kilomicrones y también de los receptores de LDL. Vemos entonces cómo es el metabolismo de los kilomicrones que pertenece al circuito exógeno de transporte de lípidos. Los kilomicrones son lipoproteínas que se sintetizan en el enterocito. Y estas lipoproteínas van a transportar los lípidos que fueron digeridos y absorbidos de la dieta. El kilomicrón, como ustedes vieron, es una lipoproteína muy rica en triacilglicéridos, tiene un núcleo hidrofóbico grande, constituido principalmente por triglicéridos y también por ésteres de colesterol. Y esos kilomicrones nacientes tienen ApoB48 y ApoA. Estos kilomicrones son vertidos a la circulación linfática y llegan a la circulación general a nivel de la vena subclavia. Una vez que están en la circulación, estos kilomicrones nacientes se transforman en kilomicrones maduros, intercambiando lipoproteínas con otra partícula lipoproteica que son las HDL. ¿Sí? A partir de las HDL, estos kilomicrones adquieren apos de tipo C, C2 y C3 y también ApoE. Este kilomicrón maduro, a medida que circula, cuando atraviesa los capilares, el endotelio capilar de, por ejemplo, el músculo, el tejido adiposo o la glándula mamaria, los triglicéridos que forman parte de este núcleo van a ser hidrolizados por esta lipoproteína lipasa, los ácidos grasos libres van a ingresar a las células y esta lipoproteína va a ir modificándose de tal manera que su contenido de triglicéridos va disminuyendo. En esa transformación, además, va a perder algunas apolipoproteínas, como las C2 y C3, que vuelven a las HDL, y entonces se transforma en un kilomicrón remanente. Este kilomicrón remanente es una lipoproteína que tiene ApoB48, tiene ApoE, pero no tiene ApoA y tiene un menor contenido de triglicéridos. Este remanente puede ser captado por el hígado. Esta partícula está enriquecida en ésteres de colesterol con respecto a la original y el hígado la puede captar porque reconoce a la ApoE a través del receptor de LDL o también se puede utilizar otro receptor que la reconoce que se denomina LRP. En esta diapositiva simplemente tienen un resumen escrito de lo que acabo de escribir en la figura anterior. Las VLDL son lipoproteínas sintetizadas por el hígado.
Recuerden que el hígado, en ciertas condiciones metabólicas, ¿sí? Cuando hay una abundancia de glúcidos, de glucosa en el plasma y bajo la acción de la insulina, es un órgano es un órgano lipogénico, ¿sí? Produce la síntesis de ácidos grasos y de triglicéridos. Esos triglicéridos son empaquetados en partículas de VLDL y de esta manera estos lípidos pueden ser transportados hacia los demás tejidos. La de VLDL entonces es una partícula con un alto contenido de triglicéridos en su núcleo hidrofóbico y también contiene ésteres de colesterol. La apolipoproteína no intercambiable de las VLDL es la ApoB100. Y esta lipoproteína también adquiere en la circulación ApoC y ApoE por parte de las HDL. Cuando la VLDL circula por los capilares del músculo y del tejido adiposo, comienza a sufrir la hidrólisis de los triglicéridos de la partícula, como ocurría en el metabolismo de los kilomicrones. Esto la transforma en una partícula más pequeña que a su vez vuelve a ceder ApoC2 y C3 a las HDL. Esta partícula con ApoB100 y ApoE, y más pequeña que las VLDL originales, se denomina IDL. Es una partícula de densidad intermedia. Es como si fuera un análogo a lo que es un remanente de un kilomicrón. Esta partícula puede ser captada por el hígado, ¿sí? Por los receptores de LDL o por el receptor LRP, pero también puede continuar siendo metabolizada por la lipasa hepática para dar la LDL. Fíjense que la IDL tiene ApoE, la LDL no tiene ApoE. Las LDL, ¿sí? Como ustedes bien saben, son partículas muy enriquecidas en ésteres de colesterol que tienen la función de transportar colesterol hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Los tejidos periféricos, recuerden que tienen receptores de LDL. Y también pueden ser captadas por el hígado. Esta diapositiva tiene escrito lo que acabo de mencionar en el esquema anterior. Bueno, si bien lo vimos en el video de metabolismo del colesterol, vamos a repasar entonces el metabolismo de las LDL. Recuerden que LDL es Low Density Lipoprotein. Las LDL es lo que conocemos como el colesterol malo. Ahora voy a explicar por qué se le dice colesterol malo. Como vimos en la diapositiva anterior, son un producto del catabolismo de las VLDL, es decir, ni el hígado ni el intestino sintetiza LDL. La LDL se genera como un producto del catabolismo de las VLDL. Como las VLDL van perdiendo triglicéridos a medida que circulan por la lipoproteína lipasa y luego por la lipasa hepática, las LDL son partículas altamente enriquecidas en ésteres de colesterol. Poseen ApoB100, esta apolipoproteína es necesaria para el ensamblado y la síntesis de las LDL, y distribuyen el colesterol a las células que lo requieren para su reposición en la membrana o para síntesis de hormonas esteroideas. Recuerden, es muy importante recordar que la captación de LDL por las células ocurre mediante el proceso de endocitosis mediada por receptor y que la expresión de ese receptor, aquí tenemos un resumen de ese mecanismo que ya lo habíamos visto, ese receptor, la expresión del receptor en la membrana plasmática, es un proceso regulado por la concentración de colesterol intracelular. Veamos muy brevemente por qué las LDL son consideradas el colesterol malo. Las LDL van a ser el colesterol malo cuando su nivel en plasma esté muy elevado, ¿sí? En un nivel normal, obviamente, está cumpliendo el rol de transportar colesterol entre las distintas células. Cuando los niveles de LDL colesterol son elevados en el plasma, pueden inducir el proceso de aterogénesis. La aterogénesis es el depósito o infiltración de sustancias lipídicas en la túnica íntima de las arterias. Fíjense, aquí tenemos un esquema de lo que es la estructura histológica de un vaso. Aquí tenemos las células endoteliales, el espacio subendotelial y las células del músculo liso. Como ustedes saben, los monocitos pueden trasvasarse al espacio subendotelial y transformarse en macrófagos. Esos macrófagos tienen la capacidad de reconocer LDLs modificadas. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, los macrófagos tienen receptores que son distintos a los receptores que vimos de LDL, receptores regulados por la concentración de colesterol intracelular. Son receptores que se denominan basurero y reconocen partículas de LDL oxidadas, modificadas. Y lo hacen de una manera que no está controlada por la cantidad de colesterol intracelular. Es decir, que
los macrófagos captan LDL oxidadas de manera proporcional a la cantidad que exista. Es decir, que estas células, cuando haya una gran cantidad de LDL oxidada en el espacio subendotelial, van a captar estas partículas, transformándose en una primera instancia en lo que se denominan células espumosas. ¿Sí? Células espumosas porque tienen una gran cantidad de lípidos. No vamos a dar en detalle el proceso fisiopatológico de cómo se construye un ateroma, ¿sí? Eso lo van a ver seguramente en fisiopatología, pero bueno, estas células espumosas pueden progresar a lo que se denomina una estría grasa, ¿sí? Y fíjense que esto es lo que va engrosando, ¿sí?, la pared de las arterias, produciendo un ateroma. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que la cantidad de LDL, ¿sí?, si está elevada, va a ser mayor la cantidad que se trasvasa hacia el espacio subendotelial. Esas LDL pueden ser modificadas, hay factores de riesgo que incrementan la modificación de estas LDL, como por ejemplo el tabaquismo, ¿sí? Y esas LDL oxidadas entonces son captadas por los macrófagos que se transforman en células espumosas. Por eso el LDL colesterol es considerado el colesterol malo. En la diapositiva vamos a ver el metabolismo de las HDL, lipoproteínas de alta densidad. Las siglas en inglés, High Density Lipoprotein. Este metabolismo también se conoce como transporte reverso del colesterol. ¿Por qué? Porque transporta colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. El hígado es el órgano que tiene la capacidad de eliminar el exceso de colesterol mediante la síntesis de sales biliares. Por esta razón, por su rol en el transporte reverso del colesterol, las HDL se conocen como el colesterol bueno, ¿sí? Porque son las lipoproteínas que están eliminando el exceso de colesterol de las células. El proceso comienza con el eflujo de colesterol desde el interior de las células hacia la circulación. Y ese flujo de colesterol ocurre a través de un transportador que se llama ABCA1. Ese colesterol es captado por unas partículas que se denominan pre-beta-1 HDL. Estas partículas son discos de una apolipoproteína, que es la ApoA1, y fosfolípidos. La liberación de estas partículas al plasma se cree que tiene lugar, que la síntesis ocurre en el hígado y en el intestino, y también se pueden originar por transferencia de lípidos de los kilomicrones y las de VLDL hacia unas partículas que se llaman pre-beta-0 HDL. Entonces, estas partículas captan colesterol y van aumentando de tamaño. Ese colesterol es esterificado por la LCAT, ¿sí?, que interacciona con estas partículas, que se une a estas partículas. Recuerden que es la lecitincolesterol aciltransferasa, esta enzima la vimos en el metabolismo del colesterol. Utiliza fosfolípidos para tomar un ácido graso de la posición 2 y sintetizar un éster de colesterol, dando como resultado un lisofosfolípido. Entonces, a medida que las partículas van incrementando su contenido de ésteres de colesterol, van incrementando su tamaño. Primero se forma una partícula que se llama HDL3 y luego otra que se llama HDL2. La HDL2 puede intercambiar lípidos con las lipoproteínas que contienen ApoB, es decir, la LDL, la IDL y la VLDL. La HDL3 intercambia, le cede ésteres de colesterol a estas partículas y estas partículas le ceden triglicéridos. Es decir que se forma una HDL que tiene un mayor contenido de triglicéridos. Esa HDL puede ser sustrato entonces de la lipasa hepática, ¿sí?, y el remodelado de esta partícula permite su captación por el receptor SRB1 del hígado. Entonces, la hidrólisis de triglicéridos vuelve a generar una partícula pequeña, ¿sí?, que solo tiene ApoA1 y una cierta cantidad de fosfolípidos de colesterol. Estos lípidos los puede adquirir la partícula también cuando los kilomicrones y las VLDL se hidrolizan a remanentes. Y luego comienza el ciclo nuevamente. De esta manera, mediante este metabolismo, se consigue transportar colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Esta figura está tomada de otra fuente bibliográfica, pero la quise incluir
para que vean las estructuras, cómo van variando, ¿sí? Las pre-beta HDL, fíjense que son un disco de fosfolípidos y ApoA1, y cómo al ir captando colesterol y transformándolo en este colesterol, cómo se van transformando en lipoproteínas más esféricas y más grandes, y cómo las mismas son metabolizadas para luego generar nuevamente la ApoA1 libre de lípidos, que va a captar fosfolípidos de otras lipoproteínas y volver a generar el ciclo. ¿Sí? Esta diapositiva se las muestro para que vean cómo son las estructuras de estas lipoproteínas, que son bien distintas. En esta diapositiva tienen escrito lo que acabo de explicar en el gráfico anterior. Veamos entonces un resumen del metabolismo de las lipoproteínas. El intestino entonces sintetiza los kilomicrones que participan en la vía exógena del transporte de lípidos, es decir, transportan los lípidos de la dieta. Los kilomicrones son lipoproteínas muy ricas en triglicéridos y también en ésteres de colesterol. Estos kilomicrones se vierten a la linfa y acceden a la circulación general a través de la vena subclavia. Cuando empiezan a circular, son metabolizados en los capilares de tejidos que contienen lipoproteína lipasa, como la glándula mamaria, el músculo o el tejido adiposo. Estos tejidos captan esos ácidos grasos para su utilización o almacenamiento. En ese metabolismo, el kilomicrón se transforma en un remanente de kilomicrón que puede ser captado por el hígado. El kilomicrón remanente está enriquecido en ésteres de colesterol con respecto al kilomicrón original y de esa manera el colesterol regresa al hígado. El hígado es un órgano lipogénico, ¿sí? En ciertas condiciones metabólicas puede sintetizar lípidos, particularmente triglicéridos, pero no es un órgano de almacenamiento de lípidos, ¿sí? Sino se transformaría en lo que se denomina un hígado graso. Un hígado que almacena triglicéridos es un hígado patológico. Entonces, lo que hace el hígado en condiciones fisiológicas es sintetizar VLDL para transportar esos lípidos que ha sintetizado. Las VLDL también son partículas ricas en triglicéridos y les ocurre lo mismo, se metabolizan de la misma manera que los kilomicrones, ¿sí? En los capilares de tejidos que tienen lipoproteína lipasa. De esa manera también las VLDL se transforman en VLDL remanentes o IDLs. IDL significa lipoproteínas de densidad intermedia. Las IDL pueden ser captadas por el hígado, pero también pueden metabolizarse a las denominadas LDL, ¿sí? Es decir, las LDL son partículas ricas en ésteres de colesterol que se han generado por el metabolismo de las VLDL. ¿Qué función cumplen las LDL? Transportar ésteres de colesterol hacia los tejidos extrahepáticos, tejidos que tienen receptores de LDL y que pueden captar a estas partículas para proveerse de colesterol. Este proceso está regulado por la concentración de colesterol intracelular, es decir, el receptor de LDL se va a expresar en los tejidos extrahepáticos cuando las células necesiten colesterol exógeno, es decir, cuando el colesterol intracelular esté en una baja concentración. Por último, en el transporte reverso del colesterol, precursores de HDL que se sintetizan en el hígado y en el intestino recogen colesterol de los tejidos extrahepáticos, generando partículas de HDL maduras, las cuales pueden ser captadas por el hígado y de esta manera el colesterol fluye desde los tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Bueno, por último, esto seguramente lo van a ver en otras asignaturas, pero no quiero dejar de comentarles que todo este metabolismo que estamos viendo se puede medir de alguna manera, ver las fracciones lipídicas como están en el plasma, ¿sí? En los laboratorios. Un médico puede solicitar medir la concentración de colesterol total, los triglicéridos totales y también las fracciones, cómo están las HDL y las LDL, el famoso colesterol bueno y malo, ¿sí? Entonces, hay una concentración de colesterol total normal, ¿sí? Que al principio dijimos que era entre 125 y 200 miligramos por decilitro, pero es importante ver también cómo está compuesto ese colesterol total, ¿sí? Qué cantidad corresponde a HDL y qué corresponde a LDL. ¿Sí? Una elevación de LDL implica un mayor riesgo aterogénico. Por el contrario, una HDL elevada
implica un mejor perfil o un perfil antiaterogénico. Entonces lo que se hace es calcular un índice que es el colesterol total sobre HDL colesterol y se establece un cálculo de un cociente de riesgo aterogénico. Se dice que no hay riesgo cuando la relación es de hasta 4,5 y un riesgo de grado 1, 2 o 3 a medida que esa relación aumenta. ¿Sí? Que esta relación aumente quiere decir que aún está aumentando las LDL. Hay otras lipoproteínas que son más patológicas, que no las vamos a ver en esta cursada. Hay unas lipoproteínas pequeñas y densas que obviamente las nuevas tecnologías permiten medirlas. Y estos son indicadores de distintos tipos de patologías, de distintos tipos de dislipemias. ¿Sí? Las dislipemias son alteraciones que se producen en las concentraciones plasmáticas de lípidos. En esta tabla las que estamos viendo son dislipemias de origen genético. ¿Sí? Les menciono esto porque la hipercolesterolemia familiar, la elevación del colesterol de origen genético, es una dislipemia muy abundante. ¿Sí? A diferencia de otras enfermedades genéticas que tienen baja frecuencia, la hipercolesterolemia familiar tiene una frecuencia de 1 en 500 y es una enfermedad autosómica dominante. Es decir, que con heredar un alelo mutado ya vamos a ver un fenotipo de hipercolesterolemia. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Es una patología muy frecuente la hipercolesterolemia familiar. Y después tenemos otras de origen genético, pero obviamente las dislipemias también pueden ser de origen no genético. Hay determinados síndromes, van a estudiar el síndrome metabólico, que es un síndrome muy común en nuestros tiempos, muy afectado por los hábitos alimentarios y estilo de vida. ¿Sí? El síndrome metabólico se caracteriza por un aumento de los triglicéridos totales y una disminución de las HDL, eso lo vamos a ver. Y por lo tanto, bueno, es muy importante reconocer estas fracciones, de dónde provienen. ¿Sí? Los triglicéridos totales que vamos a estar midiendo en el plasma son principalmente los de las VLDL, ¿sí? Porque en un ayuno nocturno, que es cuando se saca la sangre, los kilomicrones son totalmente, digamos, metabolizados en todo ese tiempo. Entonces, cuando medamos los triglicéridos totales van a ser aquellos que provienen de las VLDL. Bueno, muchas gracias.